Adelaide Vance tenía miles de millones, pero ver a una niña discapacitada de 8 años siendo objeto de burlas en una juguetería destrozó algo en su gélido corazón de directora ejecutiva. Cuando descubrió que el padre de la niña había sido un brillante arquitecto que lo dejó todo tras perder a su esposa, Adelaide tomó una decisión que transformaría 3 vidas rotas para siempre. Pero primero, tenía que destruir a la mujer que se había atrevido a hacerle daño a esa niña. Adelaide Vance estaba sentada tras su enorme escritorio de caoba, mientras el horizonte de Manhattan brillaba a través de los ventanales del techo de Florida como una corona de joyas. Había ganado a pulso tras años de decisiones calculadas y negociaciones despiadadas. A los 40 años, comandaba un imperio valuado en miles de millones. Su nombre se susurraba con igual temor y respeto en las salas de juntas de todo el país. La pantalla de la videoconferencia se encendió, revelando a 6 hombres con trajes caros, con rostros cuidadosamente neutrales, preparados para desafiar su última propuesta de adquisición. «Caballeros», dijo Adelaide, con la voz cortando sus bromas preliminares como una cuchilla cortando la seda. Las cifras hablan por sí solas. Sus preocupaciones sobre la volatilidad del mercado son respuestas emocionales, no evaluaciones lógicas. Hizo una pausa, dejando que el silencio agudizara sus palabras. Procedemos con mi estrategia. Los mercados asiáticos abren en 3 horas y espero un apoyo unánime cuando se reúna la Junta. Terminó la llamada sin esperar respuestas. Una maniobra de poder que había perfeccionado durante 2 décadas de ascender por puestos que no estaban hechos para ella. Su asistente, Audrey, entró con una tableta en la mano y la expresión de alguien que había presenciado demasiadas batallas corporativas. «Están contraatacando otra vez, ¿verdad?», preguntó. Aunque no era realmente una pregunta, Adelaide se permitió un solo suspiro. La única grieta en su armadura que permitiría incluso en la presencia de confianza de Audrey. «No se atreverían a cuestionar a un hombre con la mitad de mi trayectoria», dijo, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «Envíales el memorando final, Audrey. Deja claro que sus frágiles egos no tienen cabida en mi sala de juntas». La oficina que la rodeaba reflejaba todo lo que Adelaide había logrado. Elegante, poderosa, intocable. Una escultura abstracta, más valiosa que la mayoría de las casas, se alzaba en un rincón. Su retorcida forma metálica, de alguna manera, capturaba a la perfección la complejidad de su ascenso al poder. Libros de filosofía llenaban un estante. Machiavelli y Sun Tzu, en compañía de los manifiestos empresariales modernos. Sin embargo, a pesar de todo su lujo, el espacio se sentía vacío, como una costosa cámara de resonancia donde solo su propia voz resonaba con fuerza. En su mente, Adelaide conocía el precio de su trono. La dulzura había muerto en su mundo. La amabilidad, un lujo que no podía permitirse. Había aprendido a construir muros no de ladrillo y cemento, sino de hojas de cálculo y palabras afiladas, creando una fortaleza que mantenía al mundo a una distancia segura. Amor, familia, calidez. Estas eran variables que no encajaban en sus ecuaciones para el éxito. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un estrecho apartamento de 2 habitaciones que olía a desinfectante de lavanda y esperanza, Carter Hayes libraba una batalla diferente. El sol de la mañana se filtraba con dificultad por las ventanas que necesitaban limpieza, proyectando una suave luz sobre una escena de silenciosa determinación. Su hija Tilly estaba sentada en su silla de ruedas. Su rostro de 8 años se arrugaba de concentración mientras intentaba abrocharse el cardigan. Sus dedos, afectados por el mismo accidente que la había privado de movilidad, temblaban de esfuerzo. «Déjame ayudarte, cariño», ofreció Carter, arrodillándose junto a su silla. Sus manos, antes lo suficientemente firmes como para dibujar planos arquitectónicos premiados en Cornell, ahora temblaban ligeramente de cansancio. Dormir 3 horas entre su turno en el almacén y la rutina matutina se había convertido en su rutina, pero llevaba el cansancio como una medalla de honor, prueba de su devoción por la niña que era su mundo entero. «Puedo hacerlo, papá»,
insistió Tilly, con la determinación heredada de una madre a la que apenas recordaba. La señorita Jennifer dice que necesito practicar mi motricidad fina. Carter la observó forcejear un momento más antes de colocar suavemente sus manos sobre las de ella, guiando el botón a través del agujero. A veces, dijo en voz baja, lo más fuerte que podemos hacer es aceptar ayuda cuando la necesitamos. Tilly lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. Por eso nunca pides ayuda a nadie, papá, porque eres fuerte. La pregunta lo atravesó, como si fuera una boca de bebé, pensó, esbozando una sonrisa. Me has pillado, arquitecta. El apartamento que los rodeaba contaba la historia de su vida. Aparatos de terapia en un rincón, medicamentos alineados en la encimera de la cocina con precisión militar, y dibujos que Tilly había hecho cubriendo cada pared disponible. Cada imagen mostraba las mismas tres figuras: un hombre alto, una niña en silla de ruedas y una mujer hecha de estrellas que los vigilaba. A Carter se le encogía el corazón cada vez que veía esos dibujos, sabiendo que la imaginación de Till tenía que llenar los espacios que su memoria no alcanzaba. La fotografía en la repisa mostraba la verdad. Los dibujos de Till intentaban capturar a Carter y a su difunta esposa Sarapina el día de su boda. Su vientre apenas comenzaba a mostrar la promesa de Tilly. Los ojos de Sarapina brillaban de vida y de planes para un futuro que un conductor ebrio le había robado en una carretera resbaladiza por la lluvia hacía 5 años. El accidente se la llevó al instante y dejó a Tilly paralizada de cintura para abajo, transformando a Carter, de una estrella emergente de la arquitectura, en un padre soltero cuyo único plan ahora era sobrevivir cada día. Había tomado su decisión en aquella habitación de hospital, sosteniendo la mano de su hija mientras salía del coma a una realidad para la que ninguno de los dos estaba preparado. Su carrera, sus sueños de diseñar edificios que transformarían Skylines, todo, había quedado guardado como ropa de invierno en verano. El trastero al otro lado de la ciudad aún albergaba su mesa de dibujo y sus cajas de premios. Monumentos a una vida que ya no reconocía como suya. «Papá, ¿vamos hoy a la juguetería?», preguntó Tilly, interrumpiendo su ensoñación. Su terapeuta ocupacional le había sugerido mirar casas de muñecas para trabajar la percepción espacial y la motricidad fina, y Carter llevaba semanas ahorrando para poder comprarse una, aunque fuera modesta. «Después de tu sesión de terapia», prometió, mirando su reloj. El centro de fisioterapia abriría en 2 horas, lo que le daría el tiempo justo para prepararle el desayuno y los medicamentos. «Pero recuerda, solo estamos mirando hoy, planeando tu cumpleaños el mes que viene». Tilly asintió con solemnidad. Comprensiva como los hijos de padres con dificultades aprenden a comprender que el querer y el tener ocupan universos diferentes. «Quizás podamos tomar fotos», sugirió alegremente. «Y puedo dibujar mi propia casa de muñecas». Carter la besó en la coronilla, aspirando el aroma a champú de fresa, el único lujo que siempre se aseguraba de que tuviera. «Ese es mi brillante arquitecto», dijo, con las palabras atragantándose un poco. Esa tarde, el universo orquestaría una colisión entre 2 mundos que habían estado girando en órbitas separadas. La juguetería de la Quinta Avenida era de esos lugares donde no se mostraban los precios porque si tenías que preguntar, no pertenecías allí. Adelaide entró por las impecables puertas de cristal, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. En una misión para comprar un regalo para su ahijada, lo más cercano a una familia que se permitía en su vida cuidadosamente controlada. Por un momento, rodeada de caballos mecedores hechos a mano y casas de muñecas que eran obras maestras arquitectónicas en miniatura, Adelaide sintió una maravilla que rara vez se permitía sentir. Sus dedos recorrieron la delicada moldura victoriana de una casa de muñecas de 3 pisos. Y recordó tener 7 años. Apretando la nariz contra un escaparate similar, sabiendo que su familia nunca podría permitirse tales tesoros. Ahora podía comprar toda la tienda. Pero la niña, que solo había querido una casa de muñecas perfecta, había estado sepultada bajo décadas de demostrar que merecía estar en habitaciones como esta.
El sonido de la exclamación de alegría de una niña llamó su atención. Cerca del fondo de la tienda, una niña en silla de ruedas miraba fijamente la misma casa de muñecas victoriana que Adelaide había estado admirando. A su lado, un hombre con vaqueros desgastados y un suéter desteñido estaba arrodillado. Sus ojos tristes al ver el rostro de su hija iluminarse con sueños imposibles. «Es como un palacio, papá». Tilly respiró, sus pequeñas manos extendiéndose pero sin llegar a tocarse. Como si la casa de muñecas fuera a desaparecer como una pompa de jabón si la tocaba. «Es hermosa, cariño». Carter asintió, su voz cargada de peso. Adelaide reconoció el sonido de un padre tratando de proteger a su hijo de la decepción. «Mira cómo hicieron las ventanas. Cristal de verdad. Y mira las pequeñas bisagras de las puertas. Igual que los edificios que solías diseñar», dijo Tilly con inocencia. El rostro de Carter se tensó casi imperceptiblemente. «Eso fue hace mucho tiempo, cariño». Adelaide se encontró acercándose, atraída por algo que no podía nombrar. Al acercarse, oyó otra voz, aguda y culta en la forma en que denotaba adinerados y viejos prejuicios. «¿En serio? ¿Venís?». Una mujer le decía a su compañera. Su voz se elevaba deliberadamente. «Deberían tener horarios de compra separados para gente así. Es incómodo para todos tener que presenciar situaciones tan desafortunadas». La mujer que hablaba vestía Chanel de pies a cabeza. Su cabello rubio, perfectamente peinado, y sus fríos ojos azules la delataban como alguien que jamás había conocido un momento de verdadera lucha. Su compañera, Venice, se removió incómoda, pero no le negó. «Bueno», continuó la mujer, con la etiqueta con el nombre de Crispin Wellington Smith, de cuando se registró en el mostrador VIP de la tienda. «No es apropiado. Quizás el padre debería llevarla a un lugar más adecuado para sus circunstancias. Después de todo, existen organizaciones benéficas para personas con discapacidad». Venice por fin encontró la voz, aunque débil. «Crispin, la niña te oirá». «Bien», respondió Kristen con una sonrisa cruel. «Quizás así les ahorremos la incomodidad la próxima vez». Adelaide vio cómo el rostro de Carter se transformaba. El amable padre se convirtió en una fortaleza, su cuerpo se movió para bloquear la vista de Till hacia las mujeres, sus manos se movieron para taparle los oídos. Pero era demasiado tarde. La niña había oído y su alegría se desmoronó como un pergamino antiguo expuesto al aire. «Papá», susurró Tilly, con la voz quebrada. «¿Nos vamos? ¿Estoy incomodando a la gente?». La pregunta destrozó algo en Adelaide. En ese momento, no solo vio crueldad, sino el mismo desdén indiferente que había enfrentado en miles de salas de juntas. La misma suposición de que algunas personas simplemente no encajaban en ciertos espacios. Recordó que le decían que era demasiado emotiva para los negocios, demasiado débil para el liderazgo, demasiado femenina para el poder. La ira que la invadió no era intensa, sino fría, precisa, quirúrgica. Adelaide se movió con la misma cautela que ante las adquisiciones hostiles. Pero en lugar de ir primero a por Crispin, se acercó a la niña, sorprendiendo a todos al agacharse con gracia a la altura de los ojos de Till, con su vestido de diseñador desparramado en el suelo. «Hola», dijo, con una voz cálida que la impactó incluso a ella. «Tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida, como la luz de las estrellas». Tilly la miró, con la mirada perdida. «¿En serio?». «Totalmente. Soy Adelaide, y resulta que soy una experta en casas de muñecas». Miró a Carter, cuya postura defensiva se había transformado en confusión. «A mi nieta le encantan, pero no tengo mucha suerte eligiendo. ¿Te importaría ayudarme a entender qué hace que esta sea especial?». El rostro de Till se iluminó de nuevo. «Tiene 72 ventanas. Y mira, cada habitación tiene una pequeña moldura de corona». «72 ventanas», repitió Adelaide, genuinamente impresionada. «Las contaste todas». «Ella lo nota todo», dijo Carter en voz baja, con la voz cargada de orgullo y una rabia persistente.
Quiere ser arquitecta como él se detuvo. Como su padre, Tilly terminó con firmeza. Diseñó edificios que rozaban las nubes. Adelaide se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Carter. Vio el dolor allí, la historia, el peso de los sueños postergados. Luego se giró para mirar a Kristen y Venice, quienes habían estado observando la conversación con un desdén apenas disimulado. Señora Wellington Smith, dijo Adelaide, con la voz ahora cargada de ese tono cortante que había aterrorizado a los directores ejecutivos de las empresas Fortune 500. No pude evitar oír sus opiniones sobre quién debería estar en este establecimiento. Kristen levantó la barbilla. No creo que nos hayan presentado. Adelaide Vance. Dejó el nombre flotando en el aire, observando cómo el rostro de Kristen palidecía al reconocernos. Directora ejecutiva de Industrias Vance. Quizás haya oído hablar de nosotros. Somos dueños de este edificio y de otros. 6 en esta manzana. Venice agarró el brazo de Kristen, pero Kristen era demasiado orgullosa para ceder del todo. No quise decir, oh, pero tú sí. Adelaide la interrumpió con suavidad. Lo decías en serio. Igual que el mes pasado cuando te quejaste del indecoroso albergue para personas sin hogar a 3 manzanas de tu ático. Sí, yo también sé quién eres. La empresa de tu marido lleva 2 años intentando conseguir una reunión conmigo. Se acercó, bajando la voz, pero aún audible para todos en la tienda, ahora en silencio. Esa reunión nunca se celebrará. De hecho, me aseguraré de que todas las grandes empresas de esta ciudad sepan exactamente qué clase de personas son los Wellington Smith. De los que se burlan de los niños. De los que ven la discapacidad como una incomodidad. De los que creen que el dinero determina el valor. Hizo una pausa para asimilar sus palabras. Ahora te sugiero que te vayas. Esta tienda tiene estándares, y acabas de demostrar que no los cumples. Kristen y Venice huyeron, haciendo resonar rápidamente sus tacones sobre el mármol al retirarse. Adelaide se volvió hacia Carter y Tilly, y su expresión se suavizó al instante. Me disculpo por la molestia. Hay quienes olvidan que el privilegio sirve para elevar a los demás, no para hundirlos. Carter la miraba con una mezcla de gratitud y cansancio. Gracias. Pero no tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice, dijo Adelaide simplemente. Miró a Tilly. Nadie debería hacerte sentir que no perteneces al lugar donde estás. La gerente se acercó nerviosa. La señorita Vance, sobre la casa de muñecas. Ah, sí, dijo Adelaide, cambiando su tono a un tono de negocios. Creo que este artículo estaba en tu inventario de liquidación. Con un 99% de descuento. No. La gerente, que sabía que no debía discutir con alguien que podía comprar toda su cadena de tiendas, asintió rápidamente. Por supuesto, señorita Vance. La envolveré inmediatamente. No, dijo Carter, imponiéndose finalmente su orgullo. No podemos aceptar, dijo Adelaide, seria. Señor Hayes, Carter Hayes. Señor Hayes, su hija me acaba de brindar una valiosa asesoría sobre la construcción de casas de muñecas. Contó 72 ventanas e identificó molduras de corona auténticas. ¿Tiene idea de cuántos supuestos expertos habrían pasado por alto esos detalles? Se arrodilló de nuevo a la altura de Till. ¿Le gustaría trabajar como mi asesora oficial de casas de muñecas? El sueldo es para una casa de muñecas victoriana, pero me temo que necesitaré su experiencia en el futuro. Mi nieta es muy exigente. Tilly miró a Adelaide y a su padre, con su carita seria. Papá dice que no debemos aceptar caridad. Y tiene toda la razón. Adelaide asintió. La caridad se da por compasión. Esto es una transacción comercial. Necesito un experto y usted es el mejor que he encontrado. Trato hecho. Tilly extendió su pequeña mano y Adelaide la estrechó solemnemente mientras finalizaban la compra. Adelaide escuchó a Carter hablarle suavemente a su hija. ¿Recuerdas esta sensación, cariño? ¿Cómo?
Señorita. Adelaide nos defendió. Así es la verdadera fuerza. Es como una superheroína, susurró Tilly, pero con ropa más bonita. Adelaide fingió no oírla, pero algo cálido floreció en su pecho. Una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que había olvidado su nombre. Esa noche, Adelaide no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, con las luces de la ciudad abajo, como diamantes dispersos sobre terciopelo negro, y pensó en el hombre que una vez diseñó edificios que tocaban las nubes. Sus dedos revolotearon sobre el teclado, buscando información sobre Carter Hayes. La huella digital era escasa al principio. Algunos artículos antiguos sobre premios de arquitectura de Cornell. Un anuncio de boda de hacía 8 años. Entonces lo encontró. El artículo que lo explicaba todo. Una mujer de la localidad murió, su hija resultó gravemente herida en un accidente por conducir ebria. La fotografía mostraba a una mujer radiante llamada Sarapina Hayes, con una sonrisa radiante incluso en papel prensa. El artículo detallaba cómo había fallecido en el impacto, mientras que su hija de 3 años sobrevivió, pero quedó paralizada. El conductor ebrio salió ileso, recibiendo solo 18 meses de prisión de mínima seguridad. Adelaide leyó cómo Carter Hayes, descrito como una estrella emergente de la arquitectura sostenible, había desaparecido por completo del mundo profesional tras el accidente. Su firma, Peton and Associates, ocupó su puesto durante 6 meses antes de aceptar su dimisión. Había citas de colegas que expresaban su conmoción por su marcha, calificándolo como el talento más prometedor de su generación. Consultó su proyecto de tesis de Cornell, un centro comunitario diseñado para ser totalmente accesible, manteniendo la belleza estética. Las notas del profesor, archivadas en línea, lo calificaban de revolucionario por su combinación de función y forma, demostrando que la accesibilidad no implica sacrificar la maestría. Adelaide estudió los planos hasta que le ardieron los ojos, viendo en ellos una mente que comprendía el espacio, la luz y las necesidades humanas por igual. Había poesía en su ingeniería estructural, música en sus disposiciones espaciales. Encontró más premios, reconocimientos, un artículo en Architectural Digest, llamándolo el arquitecto capaz de hacer que los edificios respiraran, y luego nada. 5 años de silencio, como si Carter Hayes simplemente hubiera dejado de existir. Su asistente llegó temprano a la mañana siguiente y encontró a Adelaide ya en su escritorio, rodeada de impresiones y revistas de arquitectura prestadas de la biblioteca municipal. «¿Una noche difícil?», preguntó Audrey, dejando el café. «Una noche brillante», corrigió Adelaide. «Necesito que averigües todo sobre un hombre llamado Carter Hayes. Historial laboral, situación actual, todo». «¿El arquitecto?», preguntó Audrey. «Sorprendente, Adelaide». «¿Lo conoces?», admitió Audrey. Carter Hayes era una leyenda en Cornell. Su desaparición del campo era uno de esos grandes misterios que todos comentaban. Al mediodía, Audrey había regresado con una carpeta completa. Trabaja en el turno de noche en un almacén de Amazon en Queens. Había estado allí 2 años antes. Varios trabajos manuales, construcción, muelles de carga. Cualquier cosa con horario flexible. Su hija recibe terapia en el Centro de Rehabilitación Infantil del Lower East Side 3 veces por semana. Hizo una pausa, con expresión compasiva. Viven en un departamento de control de alquileres en Brooklyn. No tienen deudas más allá de los gastos básicos, pero tampoco ahorros. Cada centavo que le sobra va al cuidado de su hija. Se ha retrasado en el pago del alquiler 2 veces, pero siempre se pone al día. El casero dice que es el mejor inquilino que han tenido. Arregla las cosas él mismo. Nunca se queja. Adelaide miró fijamente la información, su mente calculando no números, sino posibilidades. ¿Hay más?, dijo André en voz baja. Estaba a 3 días de ser nombrado socio cuando ocurrió el accidente. Acababa de ganar un concurso para diseñar la nueva biblioteca municipal. Concertar una reunión,
dijo Adelaide finalmente. Cerca del centro de terapia de su hija, Adelaide mostró su último proyecto en la pantalla, un enorme centro comunitario y centro de rehabilitación que su empresa estaba desarrollando sobre arquitectura, sobre segundas oportunidades, sobre construir algo que importe. Al día siguiente, Adelaide se ubicó en una pequeña cafetería frente al centro de rehabilitación infantil, en el momento justo para acercarse. «Señor Hayes», gritó, haciendo que pareciera casualidad. ¡Qué sorpresa! Carter se detuvo. El cansancio y la comprensión se reflejaron en su rostro exhausto. «Señorita Vance, nunca pude agradecerle como es debido por la casa de muñecas. Tilly no ha parado de hablar de ella. Por favor, soy Adelaide. ¿Tiene un momento? Me vendría bien un café, y odio beber sola». Carter miró su reloj. «Tengo unos 20 minutos antes de mi turno». Dentro de la cafetería, Adelaide no perdió el tiempo. «Lo busqué», dijo simplemente. Su trabajo en Cornell fue excepcional. La taza de café de Carter se detuvo a medio camino de sus labios. Eso fue hace una eternidad. El talento no tiene fecha de caducidad. Carter. Solo espera. Le mostró los planos para su proyecto de centro de rehabilitación. «Mis arquitectos son competentes, pero les falta algo. No comprenden el espacio desde dentro». Carter estudió las imágenes, sus ojos cobrando vida mientras sus dedos temblaban, ya rediseñando. «La entrada está mal», dijo en voz baja. «Los usuarios de sillas de ruedas tendrán que sortear la fuente. Estas ventanas son demasiado altas. Los pasillos demasiado estrechos para 2 sillas de ruedas. ¿Y dónde está la luz natural?». «Exactamente». Adelaide se inclinó hacia adelante. «Necesito a alguien que me entienda. Puesto de arquitecto jefe. Flexibilidad total. Teletrabajo cuando sea necesario. Trae a Tilly si es necesario. Duplica tu salario del almacén. Más prestaciones que cubren toda la terapia de Till». Carter la miró fijamente. «¿Por qué harías esto?». «Porque tu hija me recordó que hay belleza que vale la pena proteger. Y porque las segundas oportunidades no deberían ser cuentos de hadas». Su supervisor vibró por el teléfono. «Necesito pensarlo», dijo, aunque la esperanza luchaba contra el pesimismo en sus ojos. «Por supuesto». Le entregó su tarjeta. «Pero Carter, ese edificio te necesita. Quizá tú también lo necesites». Esa noche, Carter se sentó a ver a Tilly jugar con la casa de muñecas. «Papi», dijo Tilly, «le gustas a la señora del vestido bonito. ¿Qué te hace decir eso?». Te miró como si fueras especial. ¿Vas a volver a diseñar edificios? No lo sé, cariño. Mamá querría que lo hicieras, dijo Tilly simplemente. Dijo que tus edificios eran oraciones hechas de acero y vidrio. Después de que Tilly durmiera, Carter llamó a su hermana en Oregón. «Tómala», dijo de inmediato. «Has estado en modo de supervivencia durante 5 años. Esta es una oportunidad para vivir de nuevo. ¿Y si la he perdido? Lo único que has perdido es a Sarapina. Se pondría furiosa si supieras que estás usando su recuerdo como excusa para seguir siendo pequeño. Esa niña merece ver a su padre ser quien realmente es». A la mañana siguiente, el supervisor de su almacén apareció en su puerta. «Faltaste a tu turno. Son 3 veces este mes. Estás acabado». Carter había estado en urgencias con Tilly. El supervisor se marchó sin decir nada más. Carter se quedó en su puerta, desempleado, y tomó su decisión. Llamó a Adelaide. «Acepto el trabajo», dijo cuando ella respondió. «Pero tengo condiciones». «Dilas». «Si Tilly me necesita, me voy. Sin hacer preguntas». «Hecho. Quiero ponerle al edificio el nombre de mi esposa. Ya asumí que lo haríamos. Y quiero que Tilly opine sobre las áreas infantiles. Ella sabe mejor que cualquier arquitecto lo que realmente necesitan los niños en silla de ruedas». La voz de Adelaide era cálida. «Carter, ya está en mi equipo de consultoría. ¿No lo oíste? Es mi experta oficial en todo». Por primera vez en 5 años, Carter sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza mezclada con posibilidad. «¿Cuándo empiezo? ¿Y ahora?» «Estoy en mi oficina con unos bocetos preliminares que son absolutamente terribles.
Me vendría bien una mirada experta. Adelaide lo había preparado todo a la perfección. El espacio de oficina al que lo condujo no era el entorno corporativo que él esperaba, sino un estudio lleno de luz natural, mesas de dibujo y equipo de diseño de última generación. Se suponía que esto era para el anterior arquitecto jefe, explicó. Renunció cuando se dio cuenta de que el proyecto era más que solo estética. Carter pasó los dedos sobre la mesa de dibujo. Madera auténtica, perfectamente equilibrada. Era más nueva que la suya anterior, pero de alguna manera le resultaba familiar. Estos son los planos actuales, dijo Adelaide, extendiendo los planos. Dime honestamente, ¿qué tan malos son? Carter los estudió, su ojo entrenado detectando docenas de problemas de inmediato. No son malos, dijo diplomáticamente. Simplemente no tienen alma. Quien diseñó esto estaba pensando en premios, no en las personas que lo usarán. Así que arréglenlo, desafió Adelaide. Muéstrenme cómo debería ser. Carter tomó un lápiz y se sintió como saludar a un viejo amigo después de años de silencio. Su mano se movió sobre el papel con creciente confianza, dibujando líneas que se convirtieron en paredes. Paredes que se convirtieron en habitaciones. Habitaciones que se convirtieron en posibilidades. Aquí, dijo, con voz animada. Ahora, la entrada debería ser una celebración, no una disculpa. Vidrio que llega hasta el suelo para que todos puedan ver hacia afuera. No hay separación entre los espacios para personas con y sin discapacidad. Todo es un diseño fluido. Adelaide observó, hipnotizada, no solo por el diseño, sino por la transformación del hombre que lo creó. Y aquí, piscinas terapéuticas que parecen instalaciones de arte. Los niños no sentirán que van a un tratamiento médico. Se sentirán como si estuvieran en una aventura. ¿Y el equipo de rehabilitación?, preguntó Adelaide. ¿Cómo lo hacen menos institucional? Carter sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto. No se esconde, se celebra. Se integra a la arquitectura. Estas barras paralelas se convierten en elementos escultóricos. Las rampas para sillas de ruedas no son adaptaciones. Son el elemento principal del diseño, recorriendo el edificio en espiral como una hélice de ADN. Siguió dibujando, hablando, y Adelaide se sintió acercándose, atraída no solo por la obra, sino por la pasión en su voz. «Háblame de Sarapina», dijo de repente, sorprendiéndolos a ambos. Las manos de Carter se detuvieron. ¿Por qué? Porque este edificio llevará su nombre. Debería saber quién era. Carter dejó el lápiz. Era luz. Pura luz. Era terapeuta ocupacional. De hecho, nos conocimos cuando yo diseñaba el ala de rehabilitación de un hospital. Me contó todo lo que hacía mal. Él sonrió al recordarlo. Dijo que diseñaba para médicos, no para pacientes. Me hizo pasar un día en silla de ruedas, explorando mis propios diseños. Fue humillante y revelador. Me enamoré de ella ese día. Su honestidad, su pasión por ayudar a los demás. Su negativa a aceptar lo suficientemente bueno cuando era posible algo mejor. Suena extraordinaria. Lo era. Cuando nació Tilly, Sarapina tenía esos planes. Quería abrir su propio centro de terapia, uno que pareciera un patio de recreo en lugar de un hospital. Tenía cuadernos llenos de ideas. Hizo una pausa. Todavía están guardados. No podía soportar mirarlos. ¿Y si pudiéramos?, preguntó Adelaide con dulzura. ¿Y si sus ideas pudieran formar parte de esto? Carter la miró fijamente. ¿Lo harías, Carter? Esto no es solo un edificio. Es un legado. Suyo, tuyo, de Tilly. Debería honrarlos a todos. Esa tarde, sacaron los cuadernos de Sarapina del almacén. A Carter le temblaban las manos al abrirlos, viendo la letra de su esposa por primera vez en años. Adelaide se sentó a su lado, en silencio, apoyándolo, mientras pasaba las páginas llenas de sueños y planes. «Mira esto», dijo Carter con la voz cargada de emoción. Diseñó una sala sensorial que cambia con las estaciones. Y aquí, aparatos de terapia que parecen estructuras de juegos infantiles. Son geniales, dijo Adelaide con sinceridad. Podemos integrar todo esto.
Mientras trabajaban, Adelaide se encontró contándole a Carter cosas que nunca le había contado a nadie. Crecí pobre, admitió. No del tipo de pobreza romántica, de la que cenas cereales y finges que es un capricho. Construí mi empresa como una armadura para no volver a sentir esa impotencia. Pero falta algo, observó Carter. Me falta todo, corrigió Adelaide. Tengo una fortuna, pero no tengo familia. Éxito, pero no alegría. He estado tan concentrada en no ser vulnerable que olvidé ser humana. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa de dibujo, y una corriente eléctrica se transmitió entre ellas. Tilly me hace recordar, continuó Adelaide. Ve el mundo como podría ser, no como es. Y tú me haces recordar que la fuerza no se trata de muros. Se trata de tener algo que valga la pena proteger. Durante las semanas siguientes, adoptaron un ritmo que los sorprendió a ambos por su facilidad. Carter dejaba a Tilly en la escuela y luego pasaba los días en la mesa de dibujo mientras Adelaide trabajaba cerca. Sus conversaciones fluían entre especificaciones arquitectónicas y verdades más profundas. Tilly solía reunirse con ellos después de la escuela, extendiendo sus deberes en una mesa esquinera que Adelaide había instalado especialmente a la altura perfecta para su silla de ruedas. Tilly dijo una tarde, ¿te sientes sola? La franqueza de la pregunta sobresaltó a Adelaide. ¿Qué te hace preguntar eso? Tienes una oficina grande, pero no hay fotos de la familia. Papá tiene fotos de mamá y mías por todas partes. Adelaide pensó bien su respuesta. Supongo que me siento sola. A veces deberías cenar con nosotros, anunció Tilly. Papá hace unos espaguetis buenísimos y tenemos la regla de que nadie puede estar solo en la cena. Carter se sonrojó. Tilly, la señorita Adelaide está muy ocupada. Me encantaría. Adelaide la interrumpió. Si la invitación es genuina, esa noche en el pequeño apartamento de Carter, Adelaide experimentó algo que había olvidado que existía. Una cena familiar. Los espaguetis estaban buenos, pero fue la calidez lo que la abrumó. La charla de Till sobre la escuela, las amables correcciones de Carter sobre sus modales en la mesa, la risa fácil cuando salpicaba la salsa. «Qué rico», dijo Adelaide en voz baja. «Solo es la cena», respondió Carter. Pero sus ojos decían que entendía. «No», corrigió Adelaide. «Es todo lo que me había estado perdiendo». El proyecto avanzó a una velocidad sin precedentes. Los diseños de Carter no solo fueron aprobados por la ciudad. Fueron celebrados. El alcalde quería dar una conferencia de prensa. Architecture Digest quería hacer un artículo sobre el regreso de Carter Hayes, pero Adelaide vio cómo Carter se acobardaba ante la atención. «No quiero ser un símbolo», le dijo una noche. Ambos trabajaron hasta tarde mientras Tilly dormía en el sofá de la oficina cubierto con la chaqueta del traje de Adelaide. «Solo quiero construir algo hermoso». «Entonces eso es lo que haremos», dijo Adelaide simplemente. Con unas cuantas llamadas, hizo desaparecer la atención de los medios, protegiendo la privacidad de Carter con la misma ferocidad que solía reservar para las adquisiciones hostiles. Una noche, mientras revisaban los planes finales, sus manos se tocaron accidentalmente, buscando el mismo lápiz. Ninguno se apartó. «Adelaide», dijo Carter en voz baja. «Necesito decirte algo». «Lo sé», dijo. «Yo también lo siento. Pensé que nunca, tras Sarapina». «No tienes que explicarlo». Adelaide dijo, «El amor no es finito. El corazón no tiene una capacidad máxima. Tilly te adora». Carter continuó. «Me preguntó ayer si pudiera ser su madre adicional. Mamá bonificada. Su término. Dice que algunos niños reciben madrastros, pero serías una bonificación porque eres muy especial». Los ojos de Adelaide se llenaron de lágrimas. «No trató de esconderte». «No quise a los hijos», admitió. «Yo pensé demasiado en la que me enfocó en mi carrera. Pero la carrera, pero que te toca, me hace mejor». Carter se puso de pie. Tentativo al principio, luego más profundo a medida que años de soledad se derritieron para ambos de ellos. «Sarapina le hubiera gustado», dijo cuando finalmente se separaron. «Ella siempre dijo que necesitaba a alguien que pudiera igualar mi terquedad.
También me hubiera gustado, respondió Adelaide. Ella te amaba lo suficiente como para convertirte en el hombre que podría amar de nuevo. La noche anterior a la ceremonia de inauguración, Adelaide encontró a Carter en el sitio de construcción, de pie donde estaría la entrada. El sol se estaba poniendo, pintando el lote vacío en tonos de oro y posibilidad. ¿Nervioso? Ella le preguntó, uniéndose a él, aterrorizada, admitió. ¿Qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si no soy el arquitecto que solía ser? Adelaide se volvió para enfrentarlo por completo. No eres el arquitecto que solías ser. Estás mejor. Eres alguien que entiende que los edificios no son solo espacio y luz. Se trata de las personas que los llenarán de vida. Ella tomó su mano. Me has enseñado que el éxito sin alma es solo una forma costosa de fracaso. Y me has mostrado que las bases más fuertes no están hechas de concreto, sino de amor y segundo posibilidades. La ceremonia de inauguración amaneció brillante y clara. Carter estaba parado en el podio, Tilly en su silla de ruedas a su lado, Adelaide en la primera fila radiante de orgullo. Este centro, Carter comenzó, su voz fuerte y clara, lleva el nombre de mi difunta esposa, Sarapina Hayes, quien creía que todos los niños merecían alcanzar las estrellas, independientemente de los desafíos que enfrentaron. Hizo una pausa, encontrando los ojos de Adelaide en la multitud. Ella nunca pudo ver a nuestra hija crecer, pero su espíritu vive en cada línea de estos planos, en cada habitación diseñada para decir, mates. Perteneces. Puedes soñar aquí. Continuó, este edificio también es un testimonio de las segundas oportunidades, a las personas que ven el potencial donde otros ven solo piezas rotas. A Adelaide Vance, quien no solo financió este proyecto, sino que creía en el arquitecto, que se había olvidado de cómo creer en sí mismo. Después de la ceremonia, cuando la multitud se dispersaba y los trabajadores de la construcción comenzaron su trabajo preliminar, Carter y Tilly se acercaron a Adelaide. Tilly estaba teniendo otro sorteo, este más cuidadoso que su uso rápido. Arrodillado para aceptar el dibujo, su aliento se apoderó de que lo vio. Ella te hubiera amado, dijo Tilly el asunto de hecho. Daddy sonríe ahora, como solía sonreír en las viejas fotos con mamá. Y sonríes como si estuvieras esperando toda tu vida para encontrarnos. Adelaide tiró de un abrazo, las lágrimas fluyen libremente. He estado esperando. Ella solo no lo sabía. La vida juntos. Carter y Tilly cortando la cinta juntas. Enmarcado, y una simple banda de oro en su dedo. No es el diamante masivo que podría haber elegido una vez, pero un anillo que Carter se había diseñado con 3 bandas entrelazadas que representan el pasado, el presente y el futuro. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Carter. Tilly quiere saber si mamá regresa a casa para cenar. Ella dice que su presencia es necesaria para la supervisión adecuada de la tarea. Mamá. El título todavía la emocionó cada vez. Adelaide retrocedió. Dile a mi chica arquitecta que estaré allí en 20 minutos. Y Carter, los amo a ambos más que a todos los edificios en Manhattan. Reunió sus cosas, dejando el imperio que había construido para regresar al reino que había encontrado más pequeño, más tranquilo, pero infinitamente más precioso. Mientras caminaba hacia el ascensor, pasó la sala de conferencias donde una vez había luchado tan duro de ser escuchada, de ser respetada, para ser temida. Ahora se dio cuenta de que había encontrado algo mejor que el miedo o incluso el respeto. Ella había encontrado su camino a casa. Las luces de la ciudad centelleaban debajo cuando el auto de Adelaide en las calles hacia Brooklyn, hacia una niña que llamó a su madre, hacia el hombre que le había enseñado que las bases más fuertes no estaban hechas de concreto, sino de fe y segundas oportunidades, hacia una vida que nunca podría haber planeado, pero no comerciaría por todos los imperios del mundo. En la piedra rojiza, Carter estaba ayudando a Tilly con sus ejercicios de fisioterapia. La rutina nocturna que se había convertido en un asunto familiar. 5 segundos más, alentó cuando Tilly se apoyó entre los bares paralelos que Adelaide había instalado en su sala de estar. Mamá dice que me estoy volviendo más fuerte. Tilly jadeó con esfuerzo. Mamá tiene razón, Carter estuvo de acuerdo. Su corazón todavía se estaba calentando por lo naturalmente que Tilly había hecho la transición de Adelaide a mamá.
Escucharon la llave de Adelaide en la cerradura. La casa de mamá, Tilly gritó, bajando cuidadosamente de regreso a su silla de ruedas antes de acelerar la puerta. Adelaide la atrapó en un abrazo, luego miró a Carter con ojos llenos de amor. ¿Cómo fue la reunión de la junta?, preguntó. Rentable, dijo, luego sonrió. Pero esto no tiene precio. Más tarde, después de que Tilly estuvo dormido, Adelaide y Carter se paró en su pequeño balcón, mirando a las estrellas apenas visibles a través del brillo de la ciudad. ¿Crees que ella sabe?, preguntó Carter en silencio, su ritual nocturno. Sarapina, ¿crees que ella sabe que estamos felices? Adelaide se inclinó hacia él, sintiendo su brazo alrededor de sus hombros. Creo que ella sabía en el momento en que volviste a recoger ese lápiz. Creo que ella nos ha estado guiando todo el tiempo. Tú para mí, yo para ti, los dos, a esta vida que hemos construido. Carter se volvió para mirarla, esta mujer que se había transformado de un titán corporativo en el alma gentil que leyó historias a la hora de acostarse y ayudó con los ejercicios de fisioterapia y llenó su hogar con un amor que pensó que nunca volvería a sentir. Estaba tan roto, dijo suavemente. Después del accidente, pensé que nunca volvería a construir nada hermoso. Adelaide extendió la mano para tocar su rostro, pero lo hiciste. Construyiste una familia. Usted construyó esperanza. Usted construyó un futuro para los niños que necesitan lo que Tilly necesita. Y me reconstruyes, Carter. Tuve éxito, pero no lo fui vivo. En realidad no. No hasta que tú y Tilly me mostraron lo que realmente importa. Se pararon juntos en un cómodo silencio. Dos almas que se habían encontrado en los restos de sus dientes separados y descubrieron que a veces las estructuras más hermosas se elevan de las demoliciones más devastadoras. Adelaide Carter dijo que después de un tiempo sí, casándose conmigo oficialmente, quiero decir con Tilly como nuestra niña de las flores y toda la celebración. Adelaide sonrió con su corazón lleno. Sí, para todo, a ti, a Tilly, a esta hermosa, desordenada y perfecta vida que besaron bajo las estrellas que Tilly insistió en que sus madres las vigilan. Y tal vez lo fueron, tal vez el amor era como la energía nunca destruida, solo se transformó. Y en su pequeño rincón de Brooklyn, en una piedra rojiza llena de amor y risas y las lágrimas ocasionales, 3 personas habían creado algo que todos los miles de millones de Adelaide no podrían haber comprado: una casa. Eran familiares. Estaban completos. Estaban en casa.